En este momento vamos a presenciar una entrevista a Indira Wilca, excongresista y una de las voces más representativas de la izquierda peruana en los últimos años. En esta conversación, Wilca comparte su visión sobre la coyuntura política actual, los problemas de gobernabilidad que atraviesa el país y las consecuencias sociales que deja la crisis. También reflexiona sobre el rol de los movimientos sociales, las mujeres y los jóvenes en la construcción de un Perú más democrático e inclusivo. A continuación, te dejamos con la entrevista completa para que escuches de primera mano sus reflexiones, sus críticas y sus propuestas frente a los temas que hoy marcan la agenda nacional. De oposición, porque eso es finalmente lo que representaban las movilizaciones que se dieron con mucha fuerza en el sur, que luego estuvieron presentes en Lima, y fueron movilizaciones que tenían un carácter de recuperar, ¿no?, democráticamente el país, ¿no?, porque ya se advertía la actitud, sobre todo del Parlamento, respecto a esta señora, ¿no? Siempre fue desde el día 1 la actitud de quienes se sentían haber decidido o haber colocado en ese lugar a un personaje que podían manipular, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces creo que ese fue un primer momento que, si bien todos somos conscientes de lo doloroso, de lo duro que fue, ¿no?, el ver las masacres y las muertes, no intuíamos cuánto iba a golpear también el ánimo nacional, ¿no?, en la capacidad de respuesta de la gente. Y a la luz de los hechos, ¿por qué no le creímos al sur cuando nos daban la clave de la salida del problema? Porque hoy día hay un consenso, y el consenso, las encuestas dicen, la presidenta tendría que irse, el Congreso tendría que irse, y la discusión, por ejemplo, entre otras cosas, sobre la nueva Constitución, ha crecido de una manera significativa, lo que hace 2 años podía espantar a alguna gente, inclusive hoy ya está de acuerdo. Y eso es lo que decía el sur, y Lima les decía radicales, extremistas, castillistas, terroristas, etcétera. ¿Qué impidió que les diéramos la razón y hubiese sido mejor vincularnos, digamos, a esos movimientos? ¿Por qué Lima no se vinculó tanto a aquello? Yo creo que pesó mucho esta brecha, que no es de ahora, es cierto, entre Lima y el resto del país, ¿no? Porque no es solamente el sur, ciertamente el sur tuvo un protagonismo, pero recordemos que también se movilizaron zonas de la Amazonía, en Pichanaki, en el sur de lo que es la costa, en Ica, Barrio Chino, en el norte Chao, que son zonas donde siempre hay movilización social importante, pero se sintió sobre todo esta brecha entre Lima y el resto del país, ¿no? Lima como el centro del poder del Perú, Lima desde donde se construyen estas lógicas centralistas también de largo tiempo, y Lima donde pues están asentados estos partidos que lo que siempre han construido es esta dinámica de estigmatizar, de ningunear, casi hasta de quitarle valor a la vida, ¿no es cierto?, de quien se atreve a protestar, porque al final es eso, es no solamente la bala, es no solamente la represión material, sino también simbólicamente, ¿no? Estos ciudadanos no valen lo mismo, esos ciudadanos pueden morir, estos ciudadanos son unos terroristas, estos ciudadanos son delincuentes, son parte del crimen organizado. Entonces todos esos discursos terminan calando en una ciudad como la nuestra, además tan propensa a un espacio mediático totalmente sesgado, ¿no?, por esas opiniones. ¿Y cuánto del miedo que se generó en torno al expresidente Castillo venía por estas cosas que trataron de disimular con asuntos más ideológicos? Porque hay gente que dice que Castillo era malo porque era chavista, porque era comunista, porque era izquierdista, porque podía hacer que el terrorismo gobernara, pero ¿cuánto de eso era cierto en términos de lo que podía ser y cuánto en realidad era impedir que llegara alguien que no había llegado al poder antes y que representó a una mayoría que diría con mucha convicción, dijo, queremos que en el Bicentenario ese sea nuestro presidente de la República? Claro, sin duda la presencia de una figura como Pedro Castillo pues exacerbó estas lógicas que tenemos hoy de una ultraderecha racista, clasista, autoritaria, ¿no?, y que intentaba construir alrededor de su figura una contradicción supuestamente con una figura de izquierda, con un pensamiento ideológico radical, y era todo lo contrario, ¿no? Castillo no necesariamente, y en muchas ocasiones no se afirmó como una persona de izquierda, él decía que era un maestro rural, del pueblo, y eso era claramente parte de esta estrategia de intentar pues aferrarse a un poder que no consiguieron por la vía electoral, ¿no? Y parte de esa reacción
también se vio reflejada en el momento de las protestas, ¿no? Se intentó construir la idea de que este movimiento que reclamaba al Congreso, que exigía una salida, en todo caso, de estos actores en el Ejecutivo y en el Parlamento, era un movimiento procastillista únicamente. Había, por supuesto, mucha gente que reivindicaba la figura de Pedro Castillo, porque además sentía que lo que había sido ninguneado es la legitimidad de su elección, y hasta ahora lo estamos viendo. O sea, ahora, esto pero no ¿de ha qué sido le superado. sirvió a ese sector que quiso impedir que Castillo llegara? Porque yo tengo la impresión que ahora y hacia el 26 va a haber un grupo probablemente más pro-castillista que el grupo que terminó acompañándolo hacia el final de su mandato, porque cuando Castillo se va tenía 30-31% de aprobación, ¿no? Si la Presidenta de la República se comparara en aprobación con Castillo, Castillo tenía 31 veces más de aprobación. Y claro, la última encuesta que ha hecho Ipsos y que ha publicado el diario Perú 21 dice que si postulara al Senado, un 37% votaría por él. O sea, ¿de qué le sirvió a ese sector que quería dar un mensaje que ese tipo de gente no estaba hecha para el poder, si la gente sigue creyendo que lo que le está pasando a Castillo puede hasta ser injusto? Yo creo que para lo único que ha servido es para traer caos a este país. Porque lo que tú dices no es una novedad. Durante toda la gestión del señor Castillo, él mantuvo una popularidad, un respaldo, a pesar de las movilizaciones, pues, estas financiadas por el señor Erasmo Wong, a pesar de los periodicazos, a pesar de los intentos de vacancia. Uno podía tener una posición crítica con decisiones de su gobierno, con su gobierno, pero lo que caracterizó a la dinámica de esta oposición, de este sector mayoritario del Parlamento, era una lógica de desconocer su elección y de intentar, pues, tumbarse ese gobierno, ¿no? Pero su respaldo estuvo constante, ¿no? Entonces, para lo único que ha servido es no solamente para reafirmar, ¿no es cierto?, a un sector que apoya a una figura como la de Pedro Castillo por lo que representa, ¿no?, por lo que representa para este Perú marginado y excluido, al que siempre le han negado la posibilidad de elegir democráticamente, pues, sus propios líderes, pero además ha servido para llevarnos a la situación en la que estamos ahora, y eso es lo más trágico. Ha servido únicamente, no han cambiado su correlación de apoyo, ¿no? La señora Fujimori hoy no es más popular que antes. Creo que incluso es un personaje de los más repudiados en el país. Las bancadas del Parlamento lo que han hecho es simplemente hacer que mucha gente quisiera que el Parlamento desaparezca ya, ¿no? Ya no es solamente la impopularidad habitual, porque ellos suelen escudarse en que todos los parlamentos son impopulares en el mundo incluso, pero lo que está pasando en el Perú es más grave. Mucha gente dice, en realidad lo que debería desaparecer es el Congreso. Tal vez podemos encontrar otra manera incluso de que nos autorrepresentemos, ¿no? Y eso habla de una profundidad de la crisis, ¿no? Pero para lo único que ha servido es eso, para en el camino, en sus ansias de llegar al poder por una vía que no fuera electoral, es llevar el país al abismo en el que hoy día está llegando, ¿no? A un caos tremendo, ¿no? Ahora, yo, digamos, creo, y podemos convenir en eso, no sé si en la totalidad de la afirmación, pero imagino en parte, el gobierno de Castillo fue malo, en términos generales, pensando en la representación que debió tener y las promesas que claramente no cumplió. Pero a él no lo sacaron por ser mal presidente, digamos, lo sacaron porque al comienzo no querían que fuera presidente de la República y él tendrá que responder a la justicia por lo que se le imputa. Pero la izquierda que apoyó a Castillo, me da la impresión a mí que se ha asustado con el señalamiento que le hacen ahora de que no es viable, no es buena, no es una alternativa porque apoyó a Castillo, ¿no? Y la izquierda o ha tenido miedo de salir al frente y responder cuál fue su rol, o no han sabido tramitar, digamos, lo que significa Castillo en el escenario actual. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Porque la gente en las regiones le pregunta a la gente sobre Castillo, ¿no? Y yo creo que quien ha resuelto su problema político es Vizcarra, por ejemplo. Vizcarra ha dicho, si yo soy presidente, yo lo voy a indultar. Y hay un sector importante de la gente que va a decir, miren, este es el único que está diciendo que puede hacer eso. No estoy diciendo que todos debieran hacerlo, pero una respuesta a eso tendría que haber por lo menos de la izquierda. Yo creo que sería un error completo. No he escuchado sectores organizados de la izquierda que afirmen que ha sido un error apoyar a Castillo en segunda vuelta, al menos yo no lo creo. Y nunca aceptaría, y me lo han preguntado varias veces y reiteradas veces después del 7 de diciembre del año 22, si nos arrepentimos o si me arrepiento de haber apoyado al señor Castillo en segunda vuelta, jamás. Porque no solamente se trataba de una segunda vuelta en la que había una opción como la de Keiko Fujimori, que eso ya es para convencer a cualquiera
de que no había posibilidad de votar, además voluntariamente, por una heredera de la dictadura, ¿no? A continuación seguimos con la entrevista a Indira Wilka, donde profundiza en sus críticas a la clase política y en la falta de respuestas concretas frente a la crisis que atraviesa el país. En esta parte, Wilka aborda con más detalle el papel de la oposición, el desgaste de las instituciones y la urgencia de una agenda social que responda a las demandas de la ciudadanía. Con esta continuación tendrás la oportunidad de escuchar directamente sus planteamientos y valorar su mirada sobre los retos que enfrenta el Perú en medio de tanta incertidumbre. Desde seguramente el gobierno del señor Velasco. Entonces yo creo que eso tenía y tiene un valor importante, y yo no creo que sea un acierto el tener ese tipo de negación respecto a lo que significó el apoyo al señor Castillo en la segunda vuelta y la participación también, ¿no?, de los sectores que participaron. Ahora, me parece lógico. Inútil, porque la gente que ahora quiera decir que se equivocó, no van a decir que bueno, ha pecado y se ha redimido, van a decir ahí está el reconocimiento de que ellos nos llevaron al caos que tenemos ahora. Pero además, ¿qué el tiempo, tú? solamente Sí. el tiempo ha demostrado que la opción de Castillo es infinitamente mejor que lo que estamos viviendo ahora, porque lo que estamos viviendo ahora no es una continuidad del gobierno del señor Castillo, con sus errores y aciertos, como tú has dicho. Lo que estamos viendo hoy día es el gobierno de quienes perdieron las elecciones, de la señora Keiko. Entonces, quienes pensaban, porque en ese momento esa era la consigna, ¿no?, que la votación por Keiko Fujimori era la apuesta por la democracia, hoy día yo creo que, espero más bien que estén convencidos de que jamás el fujimorismo va a representar siquiera una posibilidad de convivencia democrática, porque hoy día no existe convivencia democrática con el fujimorismo gobernando tras la señora Boluarte. Entonces creo que eso es muy claro. ¿Cómo responderías tú a quienes dicen, hazte cargo del voto que hiciste, Claro. y tratan de plantear a Dina Boluarte como una segunda parte del gobierno de Castillo? Yo les diría que la gente en el país, sobre todo los que votamos por el señor Castillo, nos hicimos cargo de nuestro voto desde el 7 de diciembre, que salimos a las calles contra esta señora que hoy día está siendo la títere del fujimorismo de otros personajes. Nos ¿Pero hicimos por qué tan si era cargo, su vicepresidenta? Porque, nos hicimos tan cargo de ese voto que cuando tú en una democracia ejerces la posibilidad de elegir a una opción, tienes también la obligación de controlar, de fiscalizar, de exigir. Y eso es lo que hizo la gente que se movilizó, y eso es lo que hicimos y hemos seguido haciendo a lo largo de todos estos meses. No nos hemos quedado sentados en nuestras casas o en nuestros asientos. Hay gente que ha dado la vida incluso y que ha sido asesinada. ¿Por qué? Por ejercer de manera activa su ciudadanía. Porque si no se hicieran cargo de su voto, se hubieran quedado simplemente en su casa esperando, ¿no es cierto?, que la señora Boluarte haga y deshaga con sus aliados en el país como si fuera simplemente una dictadura, ¿no? Y la gente salió a movilizarse. Entonces yo diría que no hay mayor forma de hacerse cargo de tu voto que justamente intentando ser el contrapeso de quienes están en el poder. Pero los que realmente, ¿no?, han protegido a la señora Boluarte y más bien la han adoptado, ¿no es cierto?, como un instrumento de poder suyo, han sido quienes hoy día de manera cínica intentan responsabilizar al votante del sur o quienes votamos por Pedro Castillo en la segunda vuelta, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el estado de lo que tú llamas la adopción o el sostenimiento de la señora Dina Boluarte por los partidos que tienen representación en el Congreso? ¿En qué momento está? Hay algunos que dicen ya está resquebrajado, ya está roto, ya los partidos de cara al 26 les es muy pesado cargar a Dina Boluarte y que estamos asistiendo, digamos, casi al anuncio de que la van a vacar de todas maneras. Yo no creo tan posible que la vacan a estas alturas, ¿no? Creo que los partidos del Congreso son conscientes de la enorme impopularidad que tiene la señora Boluarte, pero creo también que a esas alturas han asumido que pueden tener una estrategia simplemente de construir discursivamente una distancia, ¿no? Es decir, ahora van a decir con mucho más frecuencia que antes que son oposición o que ellos de alguna manera ejercen el control político. Y tienen la tranquilidad de hacerlo, a pesar de que es absurdo, digamos, pensar que esto es real, ¿no?, que son oposición de ninguna manera o que solamente hacen control político, cuando estamos viendo que el país está sin ningún tipo de gobernabilidad, que el crimen organizado hace de las suyas, que la economía está como está, que la inseguridad a todo nivel es algo que afecta la integridad de las personas, ¿no? Y no hay realmente nadie que pueda ponerle un alto a eso, porque sienten que no hay una oposición real
que sea capaz de hacer evidente este vínculo que tienen, ¿no? Esta relación directa de supervivencia que han adoptado los dos poderes del Estado. Yo creo que esa es un poco la razón, pero vamos a ir viendo a medida que se acerque el proceso electoral esta estrategia discursiva de nosotros no somos lo mismo que ella, ¿no? O sea, en realidad tú dices que es una ficción, es una pantomima, es decir, van a querernos nos van a llevar a creer de que marcan distancia, pero en el fondo van a seguir tan vinculados como al comienzo, porque se sirven y se nutren los unos de los otros. Es decir, todavía se necesitan tanto la presidenta con el Congreso. Pero ese espectáculo de querer diferenciarse y no hacerlo en términos reales, ¿va a ser útil para ellos, tú crees, en términos de la opinión de la gente? ¿Va a cambiar porque Keiko ahora diga la señora Boluarte es mala, nosotros le dimos la oportunidad de gobernar pero lo hizo mal, como hacen siempre los izquierdistas, los comunistas? ¿Va a servir de algo en términos políticos? Yo creo que en la medida que no seamos capaces de construir una alternativa de oposición política, ¿no? Ahora ya estamos en un proceso electoral y por supuesto habrán alternativas electorales este régimen, pero también lo que hace falta es una oposición política que sea capaz de plantarse de manera firme y recordar esto que estamos diciendo, que parece muy de una obviedad enorme, pero que muy pocas veces es algo que, por ejemplo, está presente en el debate público, ¿no? Y es el señalamiento del nivel de pacto que tienen estos dos poderes del Estado, el Congreso, y sus líderes, sus cabezas, que muy pocas veces son nombradas, ¿no? La señora Keiko Fujimori hemos dicho que, claro, está presente en el imaginario de muchas personas por las cosas que ha hecho en otros momentos de su carrera política, pero en realidad por las cuestiones que están pasando hoy en el país es la primera responsable. La primera responsable de estas leyes pro crimen, es la que le ha dado el visto bueno al nuevo abogado del personal de la señora Boluarte, que ocupa la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Es un personaje además muy cercano al sector fujimorista, es el que ha avalado estas leyes absurdas que lo que han permitido es que la criminalidad se siga disparando y la que le da el visto bueno en muchos otros pasos, pero no es necesariamente una figura que sea visibilizada con contundencia, ¿no es cierto?, en medio de los problemas del país. Y lo mismo con el señor Acuña. ¿Puede tan campante ese señor pasearse por los medios de comunicación, hacer conferencias de prensa, decir barbaridades como las que ya nos tiene acostumbrados de que él se va a Madrid porque allá está más tranquilo, mientras la libertad es una zona liberada para el crimen, mientras puede haber matanzas como la de Patás? Entonces yo también creo que ahí hay una deuda de diferentes sectores, tanto políticos y sociales, de generar un espacio de articulación de oposición que sea capaz de plantear esos temas, porque la gente lo sabe, lo siente, lo vive, pero ¿quién lo puede decir, ¿no es cierto?, en el debate público, ¿no? O sea, es decir, que estamos frente al riesgo, que si no hay una alternativa a eso, de esos es donde se va a elegir, y hay la posibilidad que uno de ellos pueda llegar a la presidencia de la República. Y la construcción de esa alternativa, ¿en qué momento desde tu particular ubicación en la política está? Es decir, hay posibilidades, hay gente que cree levantar la cabeza que al final es la estrategia perfecta para que no te la corten muy temprano, hay otra gente que está en realidad discutiendo pequeñeces y no planteándose el problema real, que es acabar con las mafias que están en el poder. ¿En qué momento está? ¿Eres optimista en términos de que se pueda construir eso? ¿Hay pasos que se han dado? Yo creo que hay niveles de articulación social interesantes. De hecho, estas movilizaciones que hemos visto desde el año pasado a causa del problema de la inseguridad ciudadana nos ha traído, digamos, de vuelta a la ciudad de Lima algunos momentos de acción en las calles, ¿no? Paros contundentes, no necesariamente todo eso está articulado de la misma manera, pero hay espacios donde organizaciones se reúnen, tratan de generar, como digo, acciones de rechazo a lo que viene ocurriendo, y ya el problema se ha evidenciado como un problema pues no únicamente sectorial de seguridad o policial, ¿no? La gente lo ha dicho con mucha contundencia en estos paros o movilizaciones, que el problema de la inseguridad es político. Hay una responsabilidad de las autoridades, ya no solamente por omisión, sino por acción real de promover estas normas. Creo que por ahí hay espacios que, como digo, tienen que seguir fortaleciéndose, pero también hay espacios políticos propiamente, no solamente sociales, que tienen que empezar, yo creo que a visibilizar la estrategia de manera más clara, ¿no? Y ahí sí creo que tienen mucha responsabilidad los partidos que en ese momento pues van a tener algún rol de cara al proceso electoral, ¿no? Una cosa es lo que puedan acordar en términos de alianzas electorales, que yo creo que se necesita, pero además lo que puedan generar en términos de articulación política. Partidos pronunciándose
juntos. O sea, hasta una cuestión como esa en este momento sería muy importante, tomando posición por lo que está ocurriendo, diciéndolo de manera contundente. No puede ser que el Parlamento siga modificando, por ejemplo, las leyes electorales a su antojo. No puede ser que sigan aprobando leyes para beneficio propio. Otra vez se ha puesto en discusión la inmunidad parlamentaria.